Biblias, hermanos, entonces en el Evangelio de Mateo capítulo 6, y vamos a leer el verso 13. Les había comentado en la reunión de la mañana que íbamos a estar compartiendo este tema, que es precisamente acerca del olvido que hay de una oración muy particular que nos ayuda como creyentes en nuestra vida espiritual y en un aspecto muy importante, que es bloquear a nuestro enemigo. Mateo capítulo 6, el verso 13. Dice así la palabra de Dios: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y voy a volver a repetir la primera oración que encontramos: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Gracias, Padre, en el maravilloso nombre de Jesús, por tu palabra, Señor, porque tu palabra es viva y verdadera y eficaz, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú un día, por el poder de tu palabra, nos diste vida y vida en abundancia, Señor. Y en esta hora, Señor, tú vas a estar, Señor, obrando en cada uno de nosotros por el poder de tu palabra. Llénanos, Señor, de tu presencia, de tu espíritu, por tu palabra. Señor, confiamos en todo lo que has dejado escrito y sabemos que cada cosa que encontramos allí, Señor, nos alimenta, nos edifica, nos enseña, nos guía, nos instruye. Gracias, Padre, en el maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, tomen asiento, hermanos, la oración que se ha olvidado, digo yo. ¿Por qué? Porque fíjese que el verso que hemos leído es el último verso que encontramos de una oración que dejó el Señor Jesús para que nosotros, los discípulos de Él, la hiciéramos. Es el famoso Padre Nuestro, que comienza de esta manera. Dice el Señor que vosotros, en el verso 9, oraréis así, les enseña a sus discípulos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y ahí sigue hasta llegar a este último verso donde hemos leído de que no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Sí? Entonces, esta oración del Padre Nuestro, nosotros como Iglesia Cristiana Evangélica, siento, y a lo mejor puedo estar equivocado en esto también, pero que la gran mayoría la ha minimizado esta oración, cuando esta oración que dejó el Señor Jesús tiene una gran importancia, queridos hermanos. Una gran importancia porque podríamos hacer un estudio de esta oración del Padre Nuestro, y de hecho que con la ayuda del Señor me propongo hacerlo, verso por verso, y de cada cosa que encontramos en esta oración nos instruye y nos da la oportunidad de profundizar, ¿verdad? Y de extraer sustancia, de extraer alimento para nuestro espíritu. Y aquí no solamente nos alimentamos de esta oración, sino que también se nos está dando un arma, que en este caso, que vamos a mencionar ahora, se ha olvidado. Muchas veces nosotros queremos estar protegidos por la mano de Dios y de todos los ataques del enemigo. Y aquí se nos da el arma para estar protegidos de esto. No nos metas en tentación, líbranos del mal. No nos metas en tentación. Es la oración que el Señor le enseñó a sus discípulos, pero es la oración que el Señor mismo practicaba. Él no iba a enseñar algo que Él no practicaba. Cuando se enseña algo de la palabra de Dios, se enseña porque se vive. El Señor Jesús vivía esta oración, por eso Él la enseñó. ¿Me explico, hermanos? Él sabía el valor que tenía esta enseñanza. Él sabía lo que estaba poniendo en las manos nuestras cuando enseñó esto. Allí
mostrándole a sus discípulos de qué manera iban a ellos a honrar a Dios e iban a exponer delante de Dios no solo sus necesidades, sino que también ellos iban a recibir las herramientas, las armas necesarias para poder ser más que vencedores. Y aquí me quiero enfocar en ser más que vencedor contra nuestro enemigo, Satanás, el diablo. Esta oración, especialmente este punto, en el último verso, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, es la oración que bloquea a Satanás. Fíjese que el que propuso esta oración, nuestro Señor, la enseñó, repito, porque Él la vivía. ¿Pero por qué Él la vivía? ¿Por qué Él hacía esta oración a su Padre Celestial? Porque Él fue tentado en el desierto. Ya vamos a hablar de eso. Nosotros tenemos que entender que tenemos un enemigo y el Señor se lo había hecho conocer esto a Simón. Mire, en Lucas capítulo 22, verso 31 y 32 dice, el Señor le dijo a Simón Pedro me estoy refiriendo, Simón, Simón, mira que Satanás os ha pedido para zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. O sea, ahí vemos que está la labor del enemigo actuando en contra de los hijos de Dios. Es el trabajo de Satanás. Tenemos este enemigo. Y el Señor le está advirtiendo a Pedro, o a Simón Pedro, de esto. De que Satanás, escuche, había pedido esto. ¿Y a quién se lo había pedido? Sino a nuestro Padre Celestial. Como pastor, ¿y Dios le dio permiso? Dios le dio permiso. Porque nada puede hacer el diablo, nuestro enemigo, sin el permiso de Dios. ¿Me explico, hermanos? Vamos a ir a la Biblia, a otro pasaje, en Job capítulo 1. Job capítulo 1, el verso 6. Job capítulo 1, vamos a mirar el verso 6. ¿Qué dice? Y un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Entre los cuales vino Satanás. O sea, que parece ser de que los hijos de Dios, a lo que está haciendo referencia esta escritura, se trata de los ángeles de Dios. Satanás también es un ángel, pero caído. Sin embargo, él asistía a este meeting celestial, a esta reunión de carácter celestial. O sea, que podemos deducir de esto, de que en el cielo, desde la eternidad, aparentemente hay un momento donde hay un meeting. Así como nosotros nos reunimos los domingos, el primer día de la semana, para honrar al Señor, aparentemente no sabemos mucho más de esto que lo que estoy diciendo, pero aparentemente hay una reunión celestial en donde los hijos de Dios se presentan delante del Creador. Amén. ¿Qué ejemplo, verdad, que nos da esto? Podríamos hablar mucho de esto. Los ángeles se presentan, y no solamente los ángeles, sino hasta el mismo enemigo de Dios se hacía presente. Y sin embargo, hoy en día, que a veces tenemos una santa convocación cada primer día de la semana, y lamentablemente muchos de los hijos de Dios no están en las reuniones. Los ángeles nos dan un ejemplo. Amén. Lo curioso es que Satanás se hacía presente también, y dice la Escritura de que entre los cuales vino Satanás, y le dijo Jehová Dios a Satanás, ¿de dónde viene? Respondiendo Satanás a Jehová le dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. O sea, en ese momento, cuando esto sucede, Satanás tenía acceso a la presencia de Dios.
Y entonces Jehová le dice a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Estas son las palabras que Satanás le dijo a Dios acerca de Job. Verso 12. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Escuche esto. Dios le dice a Satanás: he aquí, todo lo que Job tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová, presuroso seguramente, ¿verdad? ¿A qué? A hacer precisamente lo que quería hacer: echar mano a toda la bendición que Dios había depositado sobre Job. Si usted sigue leyendo, va a ver lo que sucedió, cómo Job perdió sus hijos, Job perdió su riqueza, Job perdió todo lo que tenía. Entonces, sacamos un principio de esto, de que el diablo solamente puede actuar cuando Dios le da permiso. Los demonios, Satanás, nuestro enemigo, príncipe de los demonios, rey de los demonios, rey de ese reino de tinieblas, de maldad, no puede hacer nada si Dios no le da permiso. Amén. Esto es lo que deducimos de esto que acabamos de leer. Tuvo Satanás que tener el permiso de Dios para quitarle a Job todo lo que Dios le había dado como bendición. Dios era un hombre, Job era un hombre rico y próspero en la tierra. Si usted lee los primeros versos, dice que hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. El hombre perfecto, temeroso de Dios, que no practicaba el mal. ¿Cómo podría ser ahora que Dios le diera permiso al diablo para que el diablo le despojara de todas las bendiciones? No vamos a meternos en ese punto en profundidad, solamente vamos a decir esto: que todo lo que Dios nos da como una bendición es algo que tenemos que saber apreciar, valorar y agradecer a Dios. Pero es algo de lo que no nos tenemos que enamorar. Estoy explicando. No tenemos que ser seducidos por las riquezas, ni las cosas materiales, ni todo lo que obtenemos acá en la tierra, porque es algo que Dios nos dio. Esas cosas materiales hoy las tenemos y mañana no. Job las disfrutó cuando las tenía. Disfrutaba a sus hijos, disfrutaba su prosperidad, disfrutaba de su riqueza, de sus animales, de sus campos, de lo que cosechaba, de los frutos de la tierra, de la abundancia que recibía. Pero nosotros tenemos que aprender de que esas son bendiciones de Dios. Y nosotros no tenemos que aprender a no depender de la bendición de Dios, sino depender pura y exclusivamente del que bendice. Amén. Del que bendice.
si nos vamos a enamorar, por así decirlo, si vamos a amar algo sobre esta tierra, no vamos a amar la bendición de Dios. Tenemos que aprender a amar al que nos las dio, que es al Creador. Amén. Entonces, no sabemos exactamente por qué Dios le permite a Satanás eso, porque para algunos de nosotros nos podría parecer una injusticia. Este hombre era un hombre perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. ¿Y por qué ahora Dios permite al diablo que él pase por esa prueba? Una prueba muy difícil. Perdió todo. Pero Dios le había dicho a Satanás, pero no pongas tu mano sobre él, diciéndole, la vida se la tienes que respetar. Amén. Entonces vemos que podemos nosotros también, al igual que Job, porque nosotros no somos mucho mejores que Job, ¿verdad? Amén. ¿Hay alguien que puede decir yo soy mejor que Job? No. Por eso nosotros también tenemos que saber esto, que si el enemigo va a tocar algo que Dios nos ha dado, si lo consigue hacer es porque Dios le dio permiso. De ahí la oración del Señor que dijimos, que el Señor en su oración del Padre Nuestro dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. En otras palabras, esa era la oración que bloqueaba el accionar del enemigo. Cuando nosotros queremos obtener algo de parte de Dios, nosotros tenemos que aprender a orar. Y esta oración, si nosotros la analizamos y la ponemos en práctica, y así decimos también en nuestra oración, Señor, líbrame del mal, no permitas que la tentación me llegue. ¿Por qué? Porque la tentación, ¿por qué llega? Porque hay un tentador. Amén. Nadie puede decir, de la nada fui tentado. No, somos tentados porque hay un enemigo. Recordemos que el tentador actuó en el huerto del Edén y descaminó a nuestros primeros padres. Desobedecieron a Dios porque fueron influidos por aquella serpiente. Esa serpiente que era ni más ni menos que Satanás mismo encarnado en esa serpiente. Y nuestros primeros padres pecaron, se apartaron de Dios. ¿Y qué sucedió? Fueron excluidos de ese paraíso, fueron echados fuera. Y ahí vino la desgracia sobre este mundo material. El pecado hizo estragos no solo en el hombre, sino en la creación. Amén. Entonces, nosotros tenemos que aprender a orar. Satanás tuvo que pedir permiso. ¿Para qué? Para poder hacer algo en contra de Job. Lo mismo que sucedió con Simón. Mira que Satanás ha pedido. Te han pedido a ti, Pedro, para zarandearte. Sí sabe lo que es zarandear, ¿verdad? Sacudir. Un ataque, una situación difícil, algo difícil de experimentar, de pasar. Y a veces en la vida tenemos que enfrentar ese tipo de prueba difícil. Pero nosotros como creyentes debemos de saber que si enfrentamos esas pruebas es porque está bajo la permisión de Dios. Y también debemos de entender que Dios es nuestro Padre Celestial, y así como Él permitió que el enemigo nos zarandeara, probara nuestra fe, también nuestro Padre que está con nosotros nos va a dar la fortaleza, la guía y el poder para vencer en el nombre de Jesús. Amén. O sea que esto es muy importante de tener claro. Vamos a seguir hablando de Job. Por ejemplo, en el capítulo 2 ahora, en el verso 1, dice: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Otra vez, otra oportunidad,
otro domingo. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Ellos no se quedaban en sus lugares de trabajo. Ellos de cierto en tiempo se reunían. Y acá nos dice eso, que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. O sea que el mismo diablo tenía que someterse a Dios siendo diablo. Y venía a la reunión de los hijos de Dios. Él estaba allí. ¿Sí? Ahora fíjese que hasta el mismo diablo iba a esa reunión. Hoy nosotros celebramos Pascuas y muchos celebran esta resurrección del Señor Jesucristo maravilloso. Tuvimos una reunión de bendición, nos gozamos. En muchos lados, en muchas iglesias se celebra esto de manera efusiva, fervorosa. Pero usted sabe que muchos creyentes no fueron a celebrar esto a sus iglesias. Prefirieron no quedarse en la casa, o hasta hay otros que emprenden viaje para ir a una playa, a un paseo, a visitar un familiar. Cuando los hijos de Dios se reúnen para celebrar algo tan importante. Amén. Pero acá encontramos que hasta el diablo le da ejemplo a esos malos creyentes. Hasta el diablo les da ejemplo de que cuando había un día de celebración celestial, él se hacía presente. ¿Cuántos alaban al Señor? No estoy sacando esto de la imaginación, estoy sacando esto de lo que acabamos de leer, que es la palabra de Dios. Amén. Dice que entonces vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. No sé qué tipo de celebración era, qué era lo que hacían los ángeles allí, pero ahí Satanás se hacía ver y Dios veía que este ángel caído también estaba presente en esa reunión. Amén. Y sigue hablando. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás. Estoy en el verso 2 del capítulo 2. Y respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Dónde anda Satanás? Rodeando la tierra. Andar por ella. Él anda, como nos dice el apóstol, como el león rugiente buscando a quien devorar. Amén. Ese es el trabajo del enemigo que tenemos. Él es el príncipe de la potestad del aire. Él está haciendo su trabajo, buscando a quien lastimar, dañar, perjudicar. Pero nada puede hacer si Dios no le da permiso. Amén. Entonces dice la Escritura de que Jehová le dijo a Satanás, verso 3: ¿no has considerado a mi siervo Job? Otra vez repite lo mismo que habíamos leído en el capítulo 1. Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Y escuche, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. ¿Más viste a Job? Le sacaste los hijos, los bienes, sus riquezas, pero no has visto cómo él se ha mantenido en integridad. A pesar de toda esa pérdida, de todo ese sufrimiento, mi siervo Job me sigue siendo fiel y sigue siendo íntegro. Qué importancia la fidelidad
y la integridad. Virtudes que Dios valora. Dios valora la fidelidad y la integridad. A las personas íntegras. ¿Qué significa íntegro? Personas de una sola pieza, sin doblez. Personas que son enteras, completas, que se van a mantener en esa condición, pase lo que pase, suceda lo que suceda, como Job, que lo perdió todo, pero él no despotricó contra Dios, no acusó a Dios, no se enojó con Dios, no le reclamó a Dios, ¿por qué me pasa esto? Hay muchas personas que pierden algo en la vida y se enojan con Dios, se enojan con todo el mundo, se enojan con ellos mismos, se enojan con la vida. No alcanzan a comprender los planes y los propósitos del Creador. Y entonces se enemistan con Dios, se ponen en contra de Dios. Y eso era lo que quería Satanás al causarle este daño a Job. Poner a Job en contra de Dios. ¿Se da cuenta? Enfrentarlo con Dios. Hacer que Job diga algo inapropiado en contra de Dios. Que acuse a Dios de su prueba, de su pérdida, de su desgracia. Ese es el propósito del diablo, queridos hermanos. De que nosotros despotriquemos y hablemos mal de Dios. Por eso a veces Dios permite pruebas y luchas en nuestra vida para poner nuestra fe a prueba. Para que sea medida nuestro grado de fe. Si tenemos la suficiente fe para poder enfrentar al mal y las consecuencias de ese enfrentamiento que nos va a arrojar seguramente pérdidas, como la que tuvo Job. ¿Sí? Dios permite esa situación por esto, porque Él está probando nuestra integridad. O sea, que Satanás, por decirlo de una manera, a veces actúa como un instrumento en las manos de Dios. Amén. Algo que Dios maneja. Y que el mismo diablo piensa que está en control. Porque los demonios y Satanás piensan que cuando son crueles con alguien y lo dañan y lo afectan, creen que tienen las cosas bajo control y que van a conseguir su plan y su propósito, de que su naturaleza, que es cruel, dañina, mala, va a ser manifestado en ese daño en esa persona. Y ese es el placer de los demonios. El placer del diablo es gozarse con el sufrimiento ajeno. Pero sin embargo, después de cada de este tipo de situación en la que nuestra fe es puesta a prueba, la voz de Dios siempre se va a alzar y se va a levantar y va a declarar: ¿no has considerado a mi siervo Job, a mi sierva María, a mi siervo fulano, a mi sierva X, como se llame, pero que son íntegros delante de mí, y que a pesar del daño que tú le has provocado y lo que ha sucedido, ellos siguen siendo fieles, siguen manteniendo su integridad, no han despotricado de mi nombre, no se han opuesto a lo que yo les he enseñado, no me han dado la espalda, me siguen adorando, me siguen alabando, me siguen sirviendo, porque son hijas e hijos de Dios. Entonces, ¿no has considerado esto, Satanás, varón perfecto, resto y temeroso de Dios, apartado del mal, y que todavía retiene su integridad? El verso 4 dice: respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel. Es astuto el diablo, ¿no? Piel por piel. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu propia presencia.
Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano. Le da permiso, mas guarda su vida. Está en tus manos. Job, mi siervo fiel, íntegro, está en tus manos. Entonces, dice la Escritura que salió Satanás corriendo de la presencia de Jehová. ¿Y qué hizo? Hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. O sea, fue a manifestar su naturaleza cruel. Así te quité los hijos, tus riquezas, la fuente de tu confianza. Ahora te voy a quitar la salud. ¿Sí? ¿Y cuál era la intención del enemigo? La de tentar a Job. Escuche, a tentarlo. ¿A qué? A que se rebelara contra el Creador, contra Dios. A que despotricara, a que hablara mal de Dios. A que renegara de Dios. Ese es el propósito del diablo, querida hermana y hermano. Cada vez que nosotros hablamos o pensamos o tratamos de inculpar a Dios y lo hablamos, esas son palabras que el diablo quiere oír. Amén. Entonces, ahí vemos la importancia que tiene la fe y la importancia que tiene la palabra de Dios cuando nos da una herramienta para bloquear al enemigo. Jesús conocía del accionar de Satanás. Satanás, repetimos ahora nuevamente, que ya lo dijimos antes, necesita el permiso de Dios para hacer algo. No les continúo, usted léalo, el relato del libro de Job es extenso. Es muy lindo leerlo y se va a dar cuenta de que Job mantuvo siempre su integridad. Pero Satanás necesita siempre el permiso de Dios para actuar en contra de los hijos de Dios. Y siempre acusa a los creyentes. Creo que lo leímos, Job 1, 9 y 10. No, eso no lo leímos. Dice que Satanás, en la primera ocasión que recibe el permiso de Dios, dice: ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo has bendecido la obra de sus manos, que a sus rebaños y ganados que llenan toda la tierra. Esta es otra versión que tengo acá escrita. O sea, Job era un hombre próspero y sin embargo del día a la noche lo perdió todo. Y del día a la noche perdió también hasta su salud. A tal grado, dice la Escritura, que le dio una sarna tan intensa, tan grave, que estaba en polvo y silicio y se rascaba con una teja. Podríamos decir, en palabras más actuales, como un cáncer de piel que le había cubierto el cuerpo, una sarna maligna. Satanás le puso eso y ese sufrimiento para que él despotrique contra Dios, para que él se enoje con Dios, pero no lo consiguió. Satanás necesita ese permiso de parte de Dios para actuar sobre nuestra vida. Apocalipsis capítulo 12, el verso 10. Dice la Biblia, si usted lo quiere leer, Apocalipsis 2:10, dice: luego oí en el cielo un gran clamor. Han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba de día y noche delante de nuestro Dios.
Entonces, el acusador de los hermanos, ¿quién es? Satanás, el diablo. Así como pretendía acusar allí a Job, y hizo lo que pudo para lograrlo y no lo consiguió, también tenemos que saber que hay alguien que está para acusarnos a nosotros de día y de noche. Amén. De día y de noche es una de las labores de Satanás, nuestro enemigo. Acusar a los hijos de Dios. Por eso es tan importante para nosotros entender esto, de que hay alguien que está no solamente incitándonos y tentándonos para hacer el mal, para ponernos en contra de Dios, porque el que peca, y estamos hablando de un pecado deliberado, ¿sí? Entonces, lo que está haciendo es oponiéndose a Dios. La Biblia nos dice que Dios es santo. Y la Biblia nos dice que Él no tiene parte con lo que no es santo, no tiene parte con lo inmundo. Entonces, Satanás lo que está haciendo es tentando al pueblo de Dios para que se contamine, para que se aparte de Dios, para que le dé la espalda a Dios, para que renuncie, para que despotrique, para que se enoje, para que apostate de la fe que un día profesó. Hoy en día nos encontramos con, lamentablemente, el testimonio de personas que hemos conocido sirviendo al Señor, pero que hoy no le sirven a nada ni a nadie. Perdón, me equivoco. Se sirven a sí mismos nada más. Lo único que se sirven es a ellos mismos. Pero eso es lo que el enemigo quiere. Ha conseguido el diablo seducir sus mentes. Ha conseguido el diablo tenerlos en esa triste situación. Pero sin embargo, ese que los acusaba de día y de noche fue expulsado del cielo, de acuerdo a lo que nos muestra el libro de Apocalipsis. Llega el momento, llega la situación en la que el diablo va a ser expulsado totalmente del cielo y no va a tener ningún acceso para acusar a los creyentes. O sea, vemos el accionar del diablo. Y fíjese, vamos con esto, ya vamos a terminando, pero Dios llevó a Jesús, a Satanás, para ser tentado. Mateo 4, capítulo 4, vamos a mirar. Mateo capítulo 4, el verso 1. Mire lo que dice la Escritura. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Quién llevó a Jesús al desierto? El Espíritu. ¿De qué Espíritu se está hablando? Espíritu Santo. Y dice, fue llevado por el Espíritu al desierto, ¿para qué? Para ser tentado por el diablo. No es que el diablo vino a Jesús a tentarlo, sino que el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto. ¿Para qué? Para que sea Jesús tentado por el diablo. Una prueba. Una prueba. Jesús tenía que ser probado. Como hijo de Dios, Él iba a ser probado. ¿Y qué mejor prueba que la de enfrentarse con el diablo? Ser tentado por el enemigo de Dios. Y dice la Escritura que después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras que están aquí se conviertan en pan, porque tú estás hambriento, quieres comer 40 días, 40 noches sin comida. Ahora estas piedras, por tu poder, si eres un hijo de Dios,
se pueden convertir en pan. Y de hecho que sí, que podía haber sido así. Que si el Señor Jesús quería hacer ese milagro, lo iba a conseguir. Con solo decir que todas estas piedras se conviertan en pan, esas piedras se convertirían en pan y Él se alimentaría. Ahora, si usted analiza, ¿cuál era el mal de hacer eso? ¿Por qué Satanás lo tentó a Jesús? ¿A qué? Hablar a las piedras para que se conviertan en pan. Satanás estaba valiendo de una circunstancia adversa para el Señor porque tenía hambre. 40 días y 40 noches sin comer. Entonces, ahora, Satanás, tentándolo, ¿a qué? ¿A mentir? No. ¿A robar? No. ¿A despotricar contra el Padre Celestial? No. Un caso diferente de tentación a la que fue sometida Job, donde Job fue despojado de algo para que se enojara él con Dios. Sin embargo, acá no. Acá es tentado el Señor Jesús a hacer un milagro. ¿Escuchó? Un milagro. Jesús es tentado por el diablo para realizar un milagro. ¿Cuál era ese milagro? Que las piedras se conviertan en pan. En eso radicaba la tentación. ¿Y cuál era el mal de que Jesús hiciera eso? ¿Cuál era el problema? Un día yo me pregunté eso cuando estaba estudiando esto y dije, ¿cuál era el problema de que las piedras se convirtiesen en pan si Jesús es el dueño de todas las cosas? Alimentarse de las piedras. Y el Señor me dijo, si Jesús realizaba ese milagro, iba a ser un milagro que no estaba originado en su Padre Celestial. ¿Me explico? Era algo que Dios no había planificado. Era un milagro que no estaba en la agenda divina. Era algo que no nació en el corazón de Dios. Era la tentación a hacer algo que Dios no había planeado nunca. Porque cada milagro, cada sanidad, cada bendición de parte de Dios es algo que Dios ya tiene provista desde la eternidad para nosotros. Y si nosotros pretendemos obtener algo fuera de eso que Dios ya nos dio, estamos pecando. Vamos a hilar más fino. Si usted pretende obtener en la vida algo que Dios nunca ha planificado que lo tenga, usted está pecando. ¿Me explico? Vamos a suponer que usted pretende tener como vivienda un castillo. ¿Qué hay de malo en vivir en un castillo? Hay gente que tiene un castillo. Comodidades, una casa muy grande. Yo no le encuentro mal. El mal está en que si ese castillo no estaba en el plan de Dios, dárselo a usted, y usted a fuerzas lo obtiene, no obtuvo algo de parte de Dios, sino algo que se originó en otra fuente. ¿Lo ve? O sea, que nosotros tenemos que anhelar conocer cuál es el plan de Dios. Tenemos que anhelar saber qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y todas las cosas que nosotros anhelamos en la vida, nosotros tenemos que tener claro que Dios ya las tiene para nosotros. Porque si no, no sirven para nada. ¿Me explico, mi hermano? Amén. Sin embargo, ahora el Señor Jesús es tentado a tener algo que no estaba en la agenda divina. Algo que nunca el Hijo le había visto hacer a su Padre. Jesús dijo, todas las obras que yo he hecho delante de vosotros, a sus discípulos,
Todas las cosas que ustedes me vieron hacer son cosas que yo le vi hacer a mi Padre. Amén. ¿Qué quiere decirnos esto? Nos quiere decir de que nunca Jesús realizó un milagro, nunca Jesús curó a un enfermo, nunca Jesús hizo una obra maravillosa, un milagro de cualquier tipo, carácter, que no le haya visto antes hacerlo a su Padre. ¿Otro milagro, pastor? No, Él mismo. Porque cada milagro, repito, en la eternidad ya está hecho por nuestro Padre Celestial. Lo único que Jesús hacía cuando declaraba un milagro era precisamente eso, declarar un milagro que sabía que ya estaba hecho. Ese es el poder de la fe. Cuando nosotros oramos por alguien, por un enfermo, lo único que hacemos es declarar lo que la palabra de Dios nos dice, que por la llaga de Jesús fuimos nosotros curados. ¿Cuándo fue curado ese enfermo? En el pasado. Eso lo declaró el profeta Isaías 600 años antes de Cristo. Y él dijo que por las llagas del Cordero, por las llagas de Jesucristo, nosotros fuimos curados. Ya 600 años antes de Cristo, el profeta declaró que ya había salud de parte de Dios para el enfermo. No solamente que había salud como un gesto o un buen deseo de parte de Dios, sino que ya estaba otorgada la sanidad. ¿Me estoy explicando, hermano? Si usted está enferma, usted está enfermo, yo quiero decirle que Dios ya proveyó esa sanidad para usted. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad. ¿Y qué es lo que se necesita ahora hacer? Creerlo. Tener fe. Y cuando alguien tiene fe, abre la boca y lo declara. Y dice, soy sano por la llaga de Jesús. Porque ya Dios proveyó para mi salud. ¿Cuántos alaban al Señor? Esa es una oración de fe. Amén. No le decimos a Dios, por favor, Diosito, sáname de esta enfermedad. Tú que todo lo sabes, que comprendes mi dolor, mi incapacidad, la situación que estoy pasando enfermo de esta manera. Tú que eres un Dios misericordioso. Dios no escucha esa oración. Dios honra la fe de aquellos que declaran lo que Él ya hizo. Amén. ¿Me explico? O sea, a veces oramos, pero oramos mal. Por eso no recibimos lo que pedimos. Pero cuando nosotros aprendemos a orar y aprendemos a resistir al diablo, como nos dice la Escritura, resistid al diablo y él huirá de vosotros, eso va a suceder. Va a huir de nosotros. Y cuando Satanás viene a tentarnos, como lo tentó a Jesús en el desierto, ¡haz que este milagro acontezca! Pero eso nunca lo había pensado el Padre Celestial, sino que ¿de dónde vino? ¿De qué mente vino ese milagro? De la de Satanás. Satanás lo tentó a Jesús a hacer algo que él había planeado que se haga. ¿Me explico? Amén. Ya vemos entonces cómo opera nuestro enemigo, cómo opera los demonios. Es el principio que impulsa a los demonios. Hacernos hacer algo que Dios no planeó. Eso se llama pecado. Amén. Si Jesús hubiese transformado esas piedras en pan, hubiera pecado. Porque estaba haciendo la voluntad del diablo y no la de su Padre. Para ponerlo más en claro, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos la voluntad de nuestro Padre, lo honramos a Él. Pero cuando nosotros hacemos algo que nuestro Padre no planeó,
Estamos ahorrando a nuestro enemigo. Porque hay dos fuentes en este universo. Dos fuentes de las que podemos obtener algo. Una fuente para bien, que es la fuente de Dios, y otra de mal. Hay dos clases de sabiduría. Una para el bien, que viene de Dios, que es la más grande, la más amplia, pero también la sabiduría diabólica. Hay quienes operan bajo los principios de la sabiduría diabólica y pueden hacer milagros y pueden hacer obras, como estábamos hablando hoy en una reunión aquí. Los demonios pueden sanar enfermos, los demonios pueden realizar milagros, pero esas sanidades provocadas por los demonios, liberaciones, son engañosas, mentirosas. Y no quiere decir con esto que sean irreales, no estoy diciendo eso. Son engañosas y son mentirosas porque Dios nunca diseñó que se hicieran en nombre de los demonios. ¿Me explico? La única fuente a la cual debemos de aspirar nosotros es a la sabiduría de Dios. O sea, que el Señor Jesús también fue llevado al desierto para que el diablo lo tentara a hacer algo que no estaba planificado por el Padre. Y Jesús aprendió a detener la tentación del enemigo. Por eso nos enseña el Padre Nuestro, porque Él oraba esa oración. Cuando Él decía, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino. Y lo que sigue, entonces Él estaba orando algo y lo estaba enseñando, pero era algo cotidiano en Él. Mas líbranos, no nos metas en tentación, que equivaldría a decir, líbrame de la tentación del diablo. Porque el tentador, el único tentador es el diablo. Pero pastor, la Escritura dice que nosotros de nuestra concupiscencia también somos tentados. Este es otro tema bastante extenso, que podríamos hablar mucho tiempo. Es verdad, la concupiscencia también viene. La tentación también puede venir de nuestra concupiscencia. Pero no nos tenemos que olvidar que la concupiscencia en el ser humano ha sido provocada por el enemigo. Otro día vamos a hablar más en extenso en eso. La naturaleza diabólica fue inyectada en nuestros primeros padres y nosotros hemos recibido, así como recibimos de ellos los genes, carácter y otras cosas, también esa maldita inclinación al mal. Y digo maldita porque es maldición. Pero por la sangre de Jesús, nosotros hemos sido limpiados de todas esas cosas. Porque la sangre de Jesús nos ha limpiado de todo nuestro pecado. Y la obra de Dios se ha ejercido en nosotros. Y tenemos ahora una nueva naturaleza en Cristo por la fe en el Señor Jesús. Amén. Por eso es importante entonces hacer uso de la palabra de Dios. No nos metas en tentación, líbranos del mal. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos metas en tentación, Lucas 11:4. Y no nos metas en tentación. Padre, no permitas que el enemigo nos tiente. Vamos a ser probados, pero nosotros podemos bloquear hoy en día esa prueba a la que Satanás nos quiere someter, llevándonos a descaminarnos, a apartarnos de Dios, a darle la espalda a Dios, llevándonos a alejarnos de Él por el pecado. ¿El pecado qué es? Quebrantamiento de la ley de Dios. Dios tiene mandamientos, famosos 10 mandamientos. Ahí está la naturaleza del carácter divino. Dios es un Dios santo. Amén. Y ese Dios santo demanda de los hijos de Dios
santidad también. Porque nadie puede llamarse hija o hijo de Dios si no vive en santidad. No estoy hablando de que sea perfecto, intachable. No estoy hablando de que siquiera lleguemos a la estatura de Job, que dio Dios testimonio de este hombre de que era un hombre perfecto, apartado del mal. No, y lo mismo fue tentado. Jesús nos enseñó a nosotros cómo bloquear el accionar del tentador. Amén. Tenemos entonces una herramienta. Cuando se siente tentado, tentada a hacer lo malo, siga el consejo de la palabra de Dios. Esta oración es fundamental. Recuerde, Mateo 6, el verso 13 dice: y no nos metas en tentación. No permitas que el diablo me tiente. Porque sin el permiso de Dios, repito, el diablo no puede hacer nada. Amén. Vamos a ponernos de pie, queridos hermanos. Váyase con este pensamiento. En esta semana, quizás usted, alguno, yo, tengamos que enfrentar al enemigo. Nadie está exceptuado. Dios a veces quiere probar nuestra fe. Y de hecho va a ser probada. Porque una fe que no se prueba no es una fe que pueda crecer. La fe que crece es la fe que se prueba. Va a crecer cuando rechazamos la tentación. Cuando creemos a la promesa de Dios, a la palabra de Dios. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Entre tantas cosas que podemos orar, y cuando se sienta usted acosado por el enemigo, acusado también o acusada por el diablo está ahí haciendo su trabajo, acusando de día y de noche, que no solamente él acusa a los hijos de Dios delante del Padre Celestial, sino que también acusa a la mente y al corazón de los creyentes, diciéndoles: ya ves que no eres lo suficientemente santo, ya ves que le ha fallado de vuelta al Señor. Esa voz viene del enemigo. Ya ves que lo que no querías hacer lo volviste a hacer. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué clase de hipócrita eres? Que dices una cosa y terminas haciendo otra. ¿De quién cree que viene esa voz? Del enemigo. El que acusa de día y de noche. Eso significa un término. En el cielo no hay día ni no hay noche. Es una expresión. Continuamente. Eso significa. Usted está en la gloria de Dios. Está orando y siente la presencia de Dios. Está alabando a Dios en la iglesia. La alabanza, la adoración, levanta sus manos. Siente que el Espíritu Santo fluye por usted. Siente la presencia de Dios. Y le dice: gracias, Señor, por tu presencia. Anhelo estar en tus atrios. Me gozo en tu presencia, Señor. Y de repente, una voz. Ajá. Y esto y aquello, ¿ya te olvidaste? Mira lo que hiciste. Deshonraste a tu Padre Celestial. ¿Por qué cree que suena esa voz?
arruinarle a usted ese momento. El acusador de los hermanos, que no solo los acusa en el cielo, sino que también en su mente, en su corazón. Porque busca atormentar, porque es cruel, es malo. Él desea el sufrimiento de los hijos de Dios. Pero tenemos un arma. Señor, te doy gracias por esa arma. No nos metas en tentación. Líbranos del mal. No permitas que el enemigo me tiente. No permitas, Señor, porque soy débil. Gracias por tu fortaleza, porque en tu santidad encuentro fuerzas. Porque cuando busco más de tu presencia, mi fe crece. Anhelemos esas cosas. Despojémonos de esos pensamientos que nos quieren destruir. Tentación a lo malo, acusación, arránquela de la mente. ¿Y qué hago, pastor, cuando pienso esas cosas y esos pensamientos siguen siendo recurrentes y no me dejan? La voz de los demonios es cruel, persistente. Ellos tienen todo el tiempo para hacerlo. Usted tiene que hacer muchas cosas. Dormir, descansar. Pero el diablo acusa de día y de noche. Acusa de día y acusa en el sueño. Habla y muestra de que no lo estamos haciendo bien. ¿Se dio cuenta? Nos quiere hacer ver que siempre nos falta algo más. Llegaste hasta aquí, pero hasta aquí llegaste, no vas a ir más adelante. No sirves. Estás perdida, estás perdido. Fallaste aquí y allá. No nos metas en tentación. Líbranos del mal. ¿Usted cree que esa oración tiene poder? La enseñó el Señor Jesús. No nos olvidemos de ella. Esto está en sus manos ahora, para que lo practique, para que lo viva. Y cuando venga el tentador a su vida, usted lo pueda rechazar con una palabra de fe. Amén. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que esté obrando en nuestra vida y nos haga mejores servidores de Dios. Nos haga personas realmente dignas de entrar un día al cielo, de caminar por las calles de oro, de poder estar así como los hijos de Dios que nos hablaba el libro de Job se presentaban delante del Creador. También un día nosotros estemos allí con la frente alta, no por nuestros méritos, no, por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario por nosotros. Decirle: Señor, aquí estoy. Yo por mí mismo no pude hacer nada, pero tu sangre me limpió de todos mis pecados. Y hoy estoy aquí, en tu presencia, por obra y gracia de tu Hijo amado Jesucristo. Él murió por mí y resucitó de entre los muertos. Por eso yo estoy vivo por la eternidad contigo. ¿Lo quiere? ¿Lo desea? Eso es el objetivo que tenemos. Toda la vida gira en la eternidad. Para eso vivimos. Para que nos ocupemos de lo eterno. La vida se te pasa, hermana y hermano. Y se pasa bien rápido. Pero la eternidad es muy largo el tiempo. Es un tiempo muy extenso. Es eternidad. Ocupémonos en eso. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Gracias, Padre, en el maravilloso nombre de Jesús.
Te doy gracias por los amigos que están viendo también el video, Señor, los que lo van a ver después. Yo te doy gracias por cada uno de los que en esta hora estamos aquí, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra, Señor, nos edifica, nos fortalece. Y tú nos das, Señor, herramientas y armas para que usemos contra nuestro enemigo. Señor, te doy gracias porque bloqueamos todo accionar del diablo, de sus demonios. Y en el nombre de Jesús nos declaramos en victoria, Señor. Somos más que vencedores por los méritos de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Declaramos una palabra de salud sobre los enfermos, porque el deseo, Señor, tuyo siempre ha de ser y ha sido, Señor, y es en este momento, ahora mismo, Señor, de que todos los que no te conocen, te conozcan, Señor. Que los que necesitan salvación sean salvos, Señor. De los que necesitan salud sean sanos, Señor. Porque tú te gozas en la bendición, en la salvación y en la salud de tus hijos. Declaramos victoria, salud, bendición y prosperidad en todos. En el maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Alabanza al nombre del Señor Jesús. Vamos a despedirnos con la maravillosa paz del Señor Jesucristo. Dios les bendiga a todos, mis hermanos.